mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor. Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, escucho su clamor y sus oraciones por la paz. Durante años, Satanás ha estado luchando a favor de la guerra. Por eso Dios me ha enviado entre ustedes para conducirlos por el camino de la santidad, porque la humanidad se encuentra en una encrucijada. Los invito a regresar a Dios y a sus mandamientos para que estén convenientemente en la tierra y para que salgan de esta crisis en la que han entrado por no escuchar a Dios que los ama y quiere salvarlos y llevarlos a una vida nueva. Gracias por haber respondido a mi llamado. Muy apreciados amigos, saludos especiales en el muy especial tiempo de la Pascua, en el jueves eucarístico, jueves sacerdotal, en la noche, hora santa, en muchas parroquias de nuestras poblaciones. El programa de la mano de la Santísima Virgen María, bajo el auxilio de San José, todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las horas, jueves de la semana 2 del tiempo pascual. Nuestra Iglesia Católica recuerda hoy a San Luis María Griñón de Montfort, presbítero, mariano por excelencia. Nació en Montfort, Francia, en el año 1673. Desde muy joven fue un gran devoto de la Santísima Virgen. La Catedral de Nuestra Señora de París fue su templo preferido y su refugio. Es el fundador de los padres montfortianos. Era todo fuego para predicar. Donde Montfort llegaba, el pecado tenía que salir corriendo. En cada pueblo o vereda donde predicaba, procuraba dejar una cruz construida en sitio que fuera visible para los caminantes, y dejaba también en todos un gran amor por los sacramentos y por el rezo del Santo Rosario. Su obra, Tratado de la verdadera devoción a la Virgen María, se ha propagado por todo el mundo, produciendo un enorme provecho espiritual. Como es costumbre, el Centro María, Reina de la Paz de Medellín organiza para los días 14 al 17 de octubre próximo su periodo de ejercicios espirituales internos en régimen de silencio. Su costo será de 400.000 pesos. Si lo desea, puede empezar a abonar su cupo. Informes 604-479-5079. 604-479-5079. La Acción Católica de Medellín, ubicada en la carrera Girardot, número 5430,
Centro. Invita al rezo de laudes y al Santo Rosario en su capilla de adoración, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana. Puede también vincularse virtualmente llamando al teléfono 300-534-7834. Repetimos, 300-534-7834. Allí se le suministrará el link. Queremos compartirles la siguiente información. Con el fin de subsidiar económicamente la evangelización que hacemos a nivel radial, estamos ofreciendo unas boletas que rifan. 8 días de estadía en Santa Marta, del 4 al 11 de junio próximo. Alojamiento gratis para 2 personas, más $1,000,000 para gastos. Ayúdenos adquiriendo su boleta de solo 2 cifras y sin serie, donando $50,000. El sorteo es el 6 de mayo. Solicite su número favorito al teléfono 604-479-5079. 604-479-5079. Allí le informaremos de la cuenta de ahorros donde se facilitará hacer el pago de dichas boletas. Muchísimas gracias. Reiniciamos en este tiempo pascual, por encontrarlo demasiado conveniente, el estudio sobre la mística que debe animar a la lectura orante de la Biblia. Lo iniciamos ayer con Luis Horacio Lora, hoy continuaremos la parte que nos falta. Luis Horacio, bueno, lo que hemos estudiado en este trabajo que trajiste ha estado muy orientado, por fortuna, a la actitud personal. ¿Por qué no hablamos un poco de esto dirigido a los grupos? Perfecto, porque hacemos parte del cuerpo místico de Cristo. Por el bautismo ingresamos en la comunidad de Cristo, en su iglesia. Entonces, hay unas sugerencias, ciertamente, para orientar la lectura orante en comunidad, en grupo. Como de alguna manera lo estamos haciendo aquí en este programa de ABA Comunicaciones a Jesús por María. Que es un gran grupo. A esta hora, en simultánea, pues estamos reunidos a través de la magia de la radio, una población de personas, ¿verdad? Pero también a través del celular, a donde llega la señal, también muchas personas reunidas en familia, a lo mejor estarán considerando esto. Y en YouTube también, es decir, formamos, gracias a la providencia divina, un gran grupo de oración. Entonces, la primera es la acogida, la oración. Acogida y breve intercambio de las expectativas. La oración inicial, invocando la luz del Espíritu Santo, como se hace aquí en este programa. La lectura del texto, pausada y atenta, porque estamos leyendo a los otros, incluido nosotros. Permanecer en silencio para que la palabra pueda penetrar en nosotros. Reconstruir el texto entre todos, intentando recordar lo que se leyó. El sentido del texto en sí mismo, como tercero. Intercambiando impresiones y dudas sobre el sentido del texto. Si fuera necesario, volver a leer. Y entre todos, aclarar las dudas. Hacer un momento de silencio para asimilar personalmente lo que se ha escuchado. El sentido para nosotros, miren que ya estamos hablando en plural, rumiar el texto y descubrir su sentido actual en el mundo que nos está correspondiendo vivir. Desde la casa, el barrio, la parroquia, el departamento, el país y el mundo entero. Aplicar el sentido del texto a la situación que estamos viviendo. Ampliar el sentido relacionándolo con otros textos de la Biblia. Y eso consolida nuestro conocimiento de la palabra de Dios.
ubicar el texto en el plan de Dios que se realiza en la historia. Y también, hombre, rezar el texto, orar el texto. Una vez más, leer el texto con atención y hacer un momento de silencio para preparar nuestra respuesta a Dios. Miren qué belleza. La palabra de Dios nos habla a nosotros, Dios se revela a nosotros. Nosotros tenemos también que abrirnos y revelarnos a Dios y expresarle lo que hay en nuestro interior. Rezar el texto compartiendo las luces y los esfuerzos recibidos. Contemplar, comprometerse, expresar el compromiso al que nos condujo la lectura orante. Y finalmente resumir todo en una frase que nos acompañe. Y también, hombre, valernos de un salmo. Es decir, buscar un salmo que expresa las vivencias del encuentro, rezarlo como conclusión del encuentro. Cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y anunciaban decididamente la palabra de Dios. Lo trae el libro de los Hechos, comprobando que cuando se hace oración, realmente se manifiesta Dios. Luis Horacio, ha sido una lectura, ha sido un trabajo extraordinario haber tenido este acercamiento a la, diríamos, forma de leer la palabra de Dios, que no es una simple lectura, no estamos leyendo la prensa, ni estamos estudiando biología, ni nada de eso. Estamos leyendo una carta de Dios para nosotros. Y por lo tanto, queda demostrado que la actitud fundamental de nuestra lectura de la palabra de Dios es orante. Escuchamos a Dios y le hablamos a Dios. Y no es el conocimiento, es la fe. Para ser capaces de exclamar como la Virgen, fiat, hágase en mí, según tu palabra. Alabado sea Jesucristo. Interesante, Luis Horacio, esto que hemos estudiado sobre la Biblia, pero entonces pasemos a un aspecto del Evangelio. ¿Qué se entendería por el estudio del Evangelio? De acuerdo con este documento, pues habría 4 características. Eso sí, aclarando lo siguiente. La idea central en esta lectura que nos ofrece Luis Horacio de un libro del padre Federico Carrasquilla, la idea central a veces es esquiva, a veces no se encuentra de manera fácil y uno tiene que releer. Pero como en la radio releer no es posible, ni volver a oír, entonces no le perdamos atención. Una es la manera de leer el Evangelio. ¿Cómo explicamos esto? El estudio del Evangelio es de una manera de leer el Evangelio. Esto quiere decir, por una parte, que lo que vamos a hablar y a decir en este programa sobre un método, y un método solo sirve si se pone en práctica. Por eso, si no se practica, lo que vamos a expresar tendrá una eficacia escasa. De otra manera, perdemos el tiempo. Por otra parte, decimos que es un método para leer el Evangelio, cosa que es trascendental para nosotros como católicos, porque nuestra base y nuestra referencia, y Dios y Jesús nos habló y nos sigue hablando a través de su Evangelio. Lo que implica que para leer el Evangelio hay diversas formas o maneras de leerlo, y que esta manera hay que aprenderla. ¿Por qué se dice que hay que aprenderla? Porque el Evangelio no es simplemente un conjunto de frases, sino que es una narración o conjunto de narraciones que buscan iluminar y guiar la vida de las personas. Por eso hay que distinguir, como lo hace la antropología actual, 3 tipos de lectura: lectura de frases, lectura de narraciones o relatos y lecturas de la vida. A nosotros se nos ha enseñado desde la escuela solamente a leer frases, y para esto hemos aprendido unas reglas y una gramática. Pues bien, ahora tenemos que aprender
a leer relatos y a leer la vida. Y esto conlleva también sus reglas. Esto es lo que trata de ofrecernos el estudio del Evangelio. Que busca precisamente llegar a la persona de Jesús. En efecto, queridos radioescuchas, el estudio del Evangelio busca llegar a la persona de Jesús. Cuando leemos el Evangelio podemos buscar dos cosas: una doctrina o la persona de Jesús. Estas dos maneras son legítimas y son necesarias, pero hay una inmensa diferencia entre las dos. Cuando se va a buscar en el Evangelio la doctrina o el mensaje de Jesús, lo que se requiere ante todo es una preparación intelectual, y lo comprenden mejor los que han estudiado más. En cambio, cuando se lee el Evangelio para buscar la persona de Jesús, lo único que se requiere es la fe. Y tienen entonces acceso a él no los más preparados intelectualmente, sino los que leen con más fe. Pues bien, lo típico del estudio del Evangelio es que se interesa ante todo por llegar y conocer la persona de Jesús. Por eso el estudio del Evangelio hay que hacerlo en una absoluta gratuidad. No se hace el estudio con ninguna finalidad práctica, y pongamos esto entre comillas, ni utilitarista. El único interés es conocer la persona de Jesús por él mismo y no más. Para que la persona de Jesús sea una clave para entender nuestra realidad. El estudio, pues, del Evangelio busca hacer de la persona de Jesús una clave, como has dicho, Orlando, una clave para comprender la realidad que vivimos, la realidad que vive cada uno de nosotros. Clave que quiere decir fuente de sentido último y absoluto de la vida. Esta tercera característica del estudio del Evangelio puede parecer que contradice la anterior. Aquí se dice que si se va a buscar la persona de Jesús, no es para quedarse en una simple contemplación teórica, sino para hacer que esa persona de Jesús penetre e ilumine la vida concreta de las personas, para que penetre e ilumine la vida personal de cada uno de nosotros. Es pues afirmar una finalidad eminentemente práctica del estudio del Evangelio. ¿Dónde queda entonces la gratuidad? En realidad, no solo no hay ninguna contradicción, sino todo lo contrario. Si se busca conocer la persona de Jesús por ella misma, gratuidad, la misma persona de Jesús lleva necesariamente a la vida, porque Jesús vino precisamente para iluminar y guiar la vida de las personas. Él vino para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia, como nos lo dice el apóstol San Juan. Un místico del siglo XIX expresaba muy bien la unión de esas dos dimensiones cuando escribía: estudiar a Jesucristo en su vida mortal y en su vida eucarística será mi único estudio. Imitar a Jesucristo será mi único deseo, el fin único de todos mis pensamientos, la meta única de todas mis acciones. Bueno, entonces esto indicaría que nos abocamos a romper un obstáculo doble, como un bloqueo, tanto en lo intelectual como en lo moral, que podría impedir llegar pues a esta finalidad. Está esto un poco confuso. Para realizar esta finalidad es preciso romper, como estás diciendo, un doble bloqueo. Un bloqueo intelectual y un bloqueo moral. Veamos en qué consisten. El bloqueo intelectual es la idea que tiene casi todo el mundo, incluida la misma gente de iglesia, de que el Evangelio solo lo pueden comprender y entender auténticamente los que han estudiado.
y por tanto, mientras más estudio se tenga, más se puede entender el Evangelio. Por eso, los que no han estudiado ciencias bíblicas o teología se sienten inseguros de leer el Evangelio. Siempre les está surgiendo la duda de que si lo que estoy entendiendo, si será así. Esto ha hecho del Evangelio y de la Biblia en general una propiedad exclusiva de los intelectuales y de los estudiosos. Es evidente que mientras no se rompa este bloqueo, el Evangelio no será nunca el libro del pueblo de Dios. Lo más que se podrá hacer será hacer participar a los ignorantes de las migajas que caigan de la mesa de sus señores. Este bloqueo intelectual aparece igualmente en la idea que se tiene de que solo el magisterio puede interpretar el Evangelio. El fantasma de lo que se ha llamado desde la Reforma Protestante el libro examen le ha creado a la mayor parte de los cristianos la idea también de que no pueden entender el Evangelio, de que solo el magisterio lo puede hacer auténticamente. También aquí tenemos que decir que si cada cristiano no descubre que su interpretación del Evangelio es auténtica y que solo puede esperar a que sea el magisterio el que le enseñe su interpretación, nunca el Evangelio será el libro del cristiano. Esperamos que a lo largo de este estudio se rompa el bloqueo intelectual. Queda entonces el bloqueo moral. Este consiste en la idea que también tiene la mayoría de los cristianos, si no todos, de que el Evangelio es impracticable, al menos para la inmensa mayoría de los cristianos. Se mira el Evangelio más como un ideal inalcanzable y no como la auténtica regla verdadera y auténtica del Evangelio. Igualmente, en este sentido, tendremos que decir lo que hemos repetido al hablar del bloqueo intelectual. Si cada cristiano no descubre que el Evangelio fue escrito para él, también, y para que pudiéramos todos los bautizados vivir de Jesús, los que escribieron perdieron el tiempo. Y Él es Espíritu Santo también al inspirarlos. Hay que descubrir que no hay dos clases de cristianos: los que son capaces de vivir el Evangelio y los que son incapaces. De lo contrario, el Evangelio no será el libro de nuestra vida y la luz que todos necesitamos para orientar nuestra práctica, y la Iglesia no tendrá entonces cómo evangelizar. A esta impotencia de practicarlo hemos llegado por la influencia de las diferentes ideologías que la Iglesia ha encontrado en las sociedades, en las comunidades, a lo largo de su recorrido de más de 2000 años. El desafío de este estudio es también romper este bloqueo. Claro, Luis Horacio, que de todas formas no podemos prescindir del magisterio. Se refiere este comentario, piensa uno, a las partes más difíciles del Evangelio que no las podemos interpretar sin la ayuda del magisterio, porque de todas formas lo que el magisterio diga que no es así, no es así. El magisterio es lo confiable. Muy buena esa aclaración, Orlando, porque, queridos radioescuchas, no se está negando el papel fundamental, esencial, imprescindible del magisterio de la Iglesia. Pero se está aclarando, y nos está diciendo el padre Federico Carrasquilla, que no se reduce solo a eso, que el Espíritu Santo también nos inspira a nosotros interiormente para interpretar las Sagradas Escrituras. Luis Horacio, muchas gracias por esta aportación para este programa. Esperamos tenerte en otros similares en el futuro. Agradecemos muy sinceramente la sintonía que ustedes nos han dispensado. Este es un grupo de oración en las mañanas
y también a través de las redes sociales es captado, es sintonizado, es orado en cualquier momento del día. Agradecemos la ropa de segunda que nos obsequian. Tenemos graves dificultades en este renglón de las donaciones. Muy agradecidos quedamos porque nos han enviado ropa, pero necesitamos algo más de esta ropa de segunda. También de otros elementos que suelen todavía servir, pero que ya han sido desechados. Recomendamos de manera comedida el servicio que presta AVA en materia de comunicaciones. En su estudio usted puede grabar contenidos publicitarios, pastorales, educativos, etc. También recuperar para las nuevas tecnologías sus viejas cintas de audios y de vídeos que tienen todavía en formatos ya desusados, VHS, Betamax, Video 8, en fin. De pronto hay situaciones importantes, conferencias, momentos familiares de interés que no debieran perderse. Acá recuperamos estas situaciones tan importantes. Reiteramos con inmenso cariño nuestros deseos por unas felices Pascuas de Resurrección para todos los que sintonizan tan amablemente este programa. Entre todos ustedes y nosotros crecemos en el espíritu del resucitado y le decimos a Nuestra Señora de la Pascua, y lo hacemos de la mano de San José con mucho cariño. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín.